Muy buenos días, iglesia, bienvenidos a este tiempo. Este es el tiempo de la palabra de Dios. Soy el pastor Rolando de la misión de Puno y me ha tocado el privilegio en esta oportunidad de compartir la palabra de Dios. Quiero comenzar este tiempo saludando también a los pastores, al pastor Jorge, pastora Dina, a los pastores de cada misión, a nuestros líderes y a todo nuestro equipo de servidores y a todos los miembros de nuestra iglesia. Qué bueno es poder unirnos para meditar en la palabra de Dios. Quiero comenzar este tiempo con el Salmo 119, versículo 18. Este salmo declara: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Este pasaje habla de un clamor a Dios: abre mis ojos. Y ese es el clamor que vamos a hacer en esta oración, para que Dios pueda revelarnos las maravillas de su ley. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti por la oportunidad que tenemos de acercarnos a tu trono de gracia, por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti para escuchar tu voz, para buscar en ti dirección. Padre, te pedimos que puedas guiar nuestras vidas, que quites, Señor, todo aquello que nos estorba ver, y como este pasaje decía, que abras nuestros ojos para que podamos reconocer las maravillas de tu ley. Te pedimos que nos guíes como solo tú puedes guiarnos, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Estamos hablando acerca de esforzarnos, del llamado que Dios hace a cada una de nuestras vidas de esforzarnos. Y hoy vamos a ver el proceso de Dios para que llevemos mucho fruto. Un gran hombre de Dios, C.S. Lewis, señaló que si buscas una religión que te haga sentir cómodo, yo ciertamente no te recomendaría el cristianismo. Porque el cristianismo, si bien es cierto, es una invitación la que Dios hace a todos, no todos, al final de cuentas, están dispuestos a pagar el precio. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo se caracterizó en una primera etapa por las multitudes. Muchos lo seguían por diversas razones. Milagros, echaba fuera demonios. Pero llegó un punto en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que Él comenzó a hablar de sacrificio. Él comenzó a hablar de la necesidad que había de que Él dé su vida por los demás. Y es en ese contexto que muchos discípulos lo abandonaron, que muchos de sus seguidores lo dejaron. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 66 en adelante. Dice la palabra de Dios: esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores lo abandonaron y no lo siguieron más. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Confiamos en ti y sabemos que eres el Santo de Dios. En este pasaje encontramos una pregunta crucial que hizo Jesús. ¿Ustedes también se quieren ir? Porque en realidad esas multitudes lo estaban dejando, porque no estaban dispuestos a pagar precio, porque no entendían el camino de sacrificio. Jesús, tiempo después, comisionaría a estos 12 hombres que perseveraban, y al comisionarlos les señaló la siguiente advertencia. Mateo 10:34 señala: no crean que he venido a traer paz. No crean que he venido a traer paz, sino espada. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús fue claro con los que querían seguirlos. No creas que he venido
a que todos te sonrían. Va a haber lucha. Mi venida va a desatar oposición. No he venido a traer paz. Él en el contexto de ese versículo habla de la lucha en el hogar. Él habla del conflicto que surgiría. Y él habla, no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Yo voy a ser motivo de división. La palabra griega que él utiliza aquí como espada es la palabra mahaira. Y mahaira no era una espada para ir a la guerra. Era una espada pequeña, más parecida a un puñal, a un cuchillo. Y justamente esta espada se utilizaba para hacer sacrificios a Dios. Jesús está diciendo, no he venido a traer paz, he venido a traer sacrificio. Él termina esta comisión a sus discípulos señalando, el que pierda su vida por mí, la hallará. Así que Cristo es claro, desde el tiempo que nuestro Señor Jesucristo vino, murió en una cruz, resucitó entre los muertos y comisiona a estos hombres a llevar el Evangelio hasta lo último del mundo. Vemos que el cristianismo ha sido perseguido. Vemos que hay muchos que han perdido la vida por no negar su fe. En este mismo momento, alguien está siendo asesinado por su fe en Cristo. Así que Cristo fue claro, no he venido a traer paz, sino espada. Acompáñame a Mateo capítulo 16, versículos desde el 21 al 25. Jesús, hablando de su sacrificio, señala, desde entonces Jesús comenzó a explicarles a sus seguidores que tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Entonces Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Señor, Dios tenga compasión de ti, que nunca te suceda eso. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la encontrará. Y quiero repetir del versículo 24, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Jesús es claro. Señala un precio. Cristo es nuestro modelo y Él está con el corazón dispuesto, con la vida dispuesta para ofrecerle en sacrificio por la voluntad de Dios, para que se cumplan los propósitos de Dios. Y es lo mismo que Él le está pidiendo a sus discípulos, que tengan esa disposición. Así que Él señala que debemos aprender a renunciar a nosotros mismos. Debe haber esa disposición en nuestra vida. Hay cosas a las que debemos renunciar. Por una parte, debemos renunciar obviamente a todo pecado en nuestra vida, a todo hábito que sabemos que a Dios no le agrada. Pero por otra parte, hay derechos que consideramos que son nuestros.
un cristiano tiene que ser aquel que está dispuesto aún a hacer a un lado sus propios derechos. En cierta ocasión, un niño le dice a su madre: mamá, qué injusta eres conmigo. Su madre, una cristiana, le dice: hijo mío, la vida es injusta. Apréndelo ya. Jesús murió por los pecadores. El justo murió por los pecadores. ¿Qué justicia es esa? Eso es injusticia. Pero Él lo hizo, hermanos, porque Él quería pagar el precio para que tú y yo tengamos vida. Así que Él quiere esa disposición. Porque si bien es cierto, Cristo nos pide que seamos capaces de entregar nuestra vida por la causa de Dios, si bien es cierto, eso es lo que Él pide de nosotros, el cristiano tiene que entender el proceso completo. Acompáñame tu Biblia a Juan capítulo 12, versículo 24. Jesucristo dijo: te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. Jesucristo en este pasaje describe el proceso a través del cual Dios hace que una semilla lleve mucho fruto. Mientras el grano se niegue a morir a sí mismo, siempre va a ser un grano. Pero en el momento que muere a sí mismo, deja de ser un grano y comienza a ser algo mayor que eso. Verás, la muerte sin Dios sería el final. Pero la muerte con Dios no es el final. Pero la muerte es parte de un proceso. Y es parte central. Mientras el grano no muera, va a seguir siendo el mismo. Pero cuando el grano muere, cambia. Así que la muerte, el negarse a uno mismo, el rendir cosas en nuestra vida, es parte central de que Dios cambie nuestras vidas. Vemos esto aplicado y este principio una y otra vez en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, recordamos la historia de Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Así que Abraham se dispone a creer, se dispone a sacrificar a su hijo en obediencia a lo que Dios le está pidiendo. Así que lleva a su hijo a un lugar para sacrificarlo. Y la Biblia es clara. Abraham entendía que la muerte no era el final. Él tuvo la disposición de llegar hasta ese punto porque era tal su confianza en Dios, porque él sabía que Dios es más poderoso que la muerte. En Hebreos capítulo 11, versículo 19. Hebreos 11, 19 nos dice: Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Este pasaje es claro. Esa era la confianza que tenía Abraham en Dios. Él es poderoso y yo estoy dispuesto a ofrecer porque sé que ese no va a ser el final.
Por eso es el padre de la fe. Por esa confianza que tenía en lo que Dios puede hacer. Él confió de tal manera en las promesas de Dios que él creía: si sacrifico a Isaac, Dios va a levantar a Isaac de entre los muertos. Porque para mi Dios, la muerte no es el final. Poderoso es Dios para hacer todo lo que promete. Lo vemos en diversas áreas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, vemos una escena en la cual Jesucristo está preocupado porque la gente ha pasado mucho tiempo sin comer y ha estado con Él en el desierto y Él tiene que despedirlos, pero Jesucristo le preocupa que cuando se marchen se pongan mal porque no han comido. Así que llama a sus discípulos y les dice: tengo compasión de las personas, démosles de comer. Y ellos comienzan a preguntarse muchas cosas. ¿Dónde podríamos tener dinero para comprar pan para todos ellos, sustento para todos? ¿Dónde, aun si tuviéramos dinero, dónde podríamos ir a comprar tal cantidad? Hay como 5,000 hombres aquí, sin contar sus esposas y sus hijos. Pero Cristo aplica una vez más este principio y les dice: ¿qué tienen? Vayan y vean. Cuando ellos hacen una investigación, se dan cuenta que lo que había para compartir era la lonchera de un niño. 5 panes y 2 peces. Así que, de pronto, alguien se le acercaría a un niño y le diría: Jesús está preguntando si alguien tiene algo para compartir. Y este niño hubiera pensado: yo tengo mi vianda, es mía. Se hubiera aferrado a eso, pero él tuvo la disposición de darlo. Me imagino al niño levantando su mano y diciendo: aquí yo tengo algo para compartir, llévenselo a Jesús. Era su derecho. Él podría haber dicho: esto es mío y yo tengo hambre, estamos muchos días aquí y es mi derecho comerlo. Pero él hizo a un lado, murió a ese derecho. Lo entregó a Jesús. Y el resto tú lo conoces. El poder de Dios se hizo evidente. Esos 5 panes, así como la semilla deja de ser la misma, esos 5 panes y 2 peces en el altar de Dios no son ya 5 panes y 2 peces. Lo que pongas en un altar para Dios tal vez sea sacrificado, pero en Dios llega a ser una ofrenda glorificada. La muerte es central. El que algo muera, el que algo se rinda, es central en el proceso de Dios. Acompáñame a Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Esta es la historia de Pablo. Pablo era un hombre que persiguió a la iglesia. Era un hombre religioso. De hecho, en esta carta a los Filipenses encontramos el currículum vitae de Pablo. Hebreo de hebreos, dice él, circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, también cumplía los mandatos. Pero él llegó a un punto de decir: cuanto era para mí ganancia, mis derechos, para mí hoy son pérdida. Son basura. Porque he conocido algo mayor.
Porque he entendido que esas cosas tengo que sacrificarlas, porque lo mejor siempre está delante en Dios. Y él habla de algo que ha aprendido como parte de un estilo de vida. Versículo 13 dice: hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Pablo dice que me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Y la clave para alcanzar lo que está en Dios es aprender a dejar atrás cada día de nuestra vida cosas. Así como Pablo, aprender a morir a cosas y aún a nuestros derechos. Si somos cristianos que queremos realmente ver la vida de Dios en nuestro hogar, tenemos que pagar un precio. Tenemos que morir a algo en nuestras vidas. Tenemos que aprender a nosotros ser esa ofrenda en el altar para que Dios desate su vida en nuestro hogar. Por ejemplo, en la relación de pareja. En la relación de pareja, el mayor tema con el que se trata recurrentemente es el perdón. Porque constantemente estamos expuestos a la falta de perdón. Un buen hogar siempre estará constituido por dos buenos perdonadores. Pero en el momento que uno se aferra a sus derechos, en el momento que uno asume una posición de me debes, de estás en falta conmigo, y se cierra a perdonar, en ese momento ese hogar no puede ser parte del proceso de Dios. La vida de Dios se corta. Dios dice perdona. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Pero Dios, no sabes lo que me ha hecho. Rinde tus derechos. Sacrifica tu derecho. La carta a Filemón dice, si algo te debe, Dios dice, ponlo a mi cuenta. Así que en las relaciones, el tema del perdón. Hay otras áreas en nuestra vida en las que debemos dejar de lado. Para alcanzar lo que hay en Dios, uno tiene que aprender a hacer a un lado cosas en su vida. Pensaba mucho en este currículum de Pablo y cómo él habla de que eso finalmente es lo de menos. Uno podría decir, ¿no? Tengo 20 años en la iglesia. Pablo diría, eso es nada. Tengo tal cargo. Pablo diría, es nada. ¿Quieres alcanzar lo mejor en Dios? Olvídate y extiéndete hacia adelante. Esfuérzate por lo que está adelante, por alcanzar eso. Ten un estilo de vida que aún tus victorias las sacrificas. Muchos no alcanzan en Dios nuevas victorias porque están aferrados a las victorias del pasado. Muchos no ven con poder en Dios en su presente porque están mirando los milagros del pasado. Y como dice el profeta Isaías, yo hago una obra nueva, ¿no la conocerás? Porque el pueblo de Israel estaba pensando en sus victorias pasadas. Dios hizo estos milagros, estas señales en Egipto. Dios hizo estos milagros en esta tierra. Y ellos estaban pensando en eso. Y Dios decía, estoy haciendo algo nuevo, pero muchos no lo ven.
Por eso Cristo dice: aquel que mira atrás y se pone a pretender hacer obra, no sirve. Porque Dios está delante. Porque Dios te espera delante. ¿Queremos dar fruto? Tenemos que aprender a sacrificar derechos en nuestra vida, a sacrificar muchas cosas en el altar de Dios. Y este es un tiempo para que hagamos eso. Vamos a tener un tiempo de orar. Y te pido que tengas ese corazón que está dispuesto a ser confrontado por Dios. Lo que Dios confronta, Dios lo transforma. Así que permite en este tiempo que Dios te confronte, me confronte. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque la muerte no es el final. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre estás para los que te creen. Gracias porque realmente has tomado toda autoridad y has vencido. Tú esperas de nosotros que tengamos ese corazón dispuesto para ti. Que podamos ser cristianos, que sean capaces de llevar su fe hasta lo último. Que podamos ser capaces de bendecir a los que nos maldicen porque rendimos derechos. Que no seamos un pueblo que se aferra a las victorias del pasado, sino un pueblo que entiende tu proceso. Señor, redarguye nuestras vidas. Redarguye nuestros corazones. Que en nosotros, que en nuestro corazón reconozca verdaderamente que lo mejor solo está en ti. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimabas ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús.
lastimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús, y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Gracias te damos. Padre, oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, ha sido un honor poder compartir la palabra de Dios en este tiempo. Dios te bendiga.